Bienvenidos a la octava sección de nuestro estudio de la parábola del trigo y la cizaña, bajo el título Preguntas y respuestas sobre el trigo y la cizaña. Antes de entrar en la pregunta de esta ocasión, en la respuesta a esa pregunta, que sería: ¿quién separa la cizaña del trigo? ¿Quién separa la cizaña del trigo? Y posiblemente allí, si nos dé el tiempo, podamos ver igual cómo y cuándo. El cómo y el cuándo. Antes de entrar en esa parte, hay una cita que quisiera compartir con ustedes a manera de síntesis de lo que tenemos hasta aquí. Testimonios para los ministros, página 235. Solo voy a leerla y cada quien tome lo que pueda de allí, pero es una buena síntesis de lo que es la cizaña. Dice: la cizaña y el trigo están ahora mezclados, pero entonces la única mano que puede separarlos colocará a cada uno en el lugar que le corresponde. Los que han tenido la luz de la verdad y han escuchado el mensaje de amonestación, la invitación a la cena de bodas. El agricultor, el comerciante, el abogado, los falsos pastores que han acallado la conciencia del pueblo, los infieles centinelas que no han hecho resonar la advertencia o no han conocido la hora de la noche. Todos los que han rehusado obedecer las leyes del reino de Dios no tendrán derecho de entrar. Los que han buscado una excusa para evitar la cruz de la separación del mundo serán atrapados por la red junto con el mundo. Se mezclaron con la cizaña por su propia decisión. Lo similar atrajo a lo similar, a la transgresión. Es una terrible asimilación. ¿Recuerdan lo que hablábamos de llegar a ser uno con? Es esto. Lo similar atrajo a lo similar, a la transgresión. Es una terrible asimilación. Los hombres escogieron hacer causa común con el primer rebelde que tentó a Adán y Eva en el Edén a desobedecer a Dios. La cizaña se multiplica porque ella misma siembra más cizaña y tiene su parte con la raíz de todo pecado, el diablo. Es un buen resumen que hace ella. Bueno, una aclaración en la que cumple las veces de un excelente resumen o síntesis de qué es la cizaña, cómo se propaga, de dónde viene y en qué puede convertir a una persona. En uno en naturaleza con ella. Una asimilación terrible. Pero hablemos en esta ocasión entonces sobre quién separa la cizaña. Ya leímos de eso en parte allí, ¿verdad? El único que puede separarla es Él. Pero hay una sección que quisiera compartir con ustedes en esa línea. Déjenme ver si la tengo aquí entre las que anoté aquí. Dice en Joya de los Testimonios, tomo 257, edición digital. Dios tiene hijos preciosos en su iglesia. Hay también hombres y mujeres que son como cizaña entre el trigo. Pero el Señor no le da a usted ni a ninguna otra persona el cargo de decir quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Tal vez veamos y condenemos las faltas ajenas, mientras que nosotros mismos tenemos defectos mayores aún, de los que nunca nos hemos percatado, pero que los demás ven distintamente. ¿Está clara esa cita? No le corresponde a ningún ser humano decir quién es trigo y quién es cizaña. Eso es claro en la palabra del Señor y
y también, por supuesto, en los escritos de la hermana White, que se basa en la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta en ese sentido? ¿Quién define quién es trigo y quién es cizaña? Solo Dios. ¿Ok? Solo Dios. ¿Cómo se sabrá en forma definitiva quién es trigo y quién es cizaña? Cuando se puedan distinguir. Hemos leído algunas de estas en secciones anteriores. ¿Cuándo se van a distinguir en forma que no puede haber ninguna confusión? ¿Ah? Sí, pero quedamos en lo mismo. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es que se va a hacer la distinción definitiva entre trigo y cizaña a la vista de todo el mundo? ¿A partir de cuándo? Hay un momento específico, a partir de la ley dominical. Fueron claras algunas de las citas que leímos en los primeros videos. Allí se distinguirá con claridad. Dice ella que con toda claridad allí se verá la distinción entre el que es de Dios y el que no lo es. Pero igual la distinción la hace el Señor. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace la distinción? A través de un proceso. Estamos ya en la otra pregunta, que se llama zarandeo. Dios separa trigo de cizaña en un momento específico y definido a partir de la ley dominical. Pero antes de que eso llegue, hay un proceso que va preparando a las personas para que cuando llegue el momento en que tengan que ser separados, estén distinguidos uno del otro, el trigo de la cizaña. Y ese proceso se llama zarandeo. No sé si voy comunicando el punto. No confundan el zarandeo con el fin del tiempo de gracia. En el fin del tiempo de gracia termina el zarandeo. El zarandeo es la separación del trigo y la cizaña, pero a través de un proceso que como tal tiene un inicio y un fin. ¿Cuándo es ese inicio? ¿Cuándo inició el zarandeo? ¿Ustedes recuerdan palabras de Jesús que nos orientan en eso? Con Pedro. Ajá. Diablo os ha pedido para zarandear. Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Cuándo? Cuando fueres zarandeado. Entonces, ¿desde cuándo viene el zarandeo? Entonces, el zarandeo no es algo futuro. Es un proceso. Es un proceso que desde tiempos de Jesús, en los propios comienzos de la iglesia, ya estaba en proceso. Solo que va llegando a un punto clímax conforme avanzan los años y los siglos. Hasta que llega el momento en que la iglesia tiene que estar purificada de todo tipo de cizaña. Pero mientras ese proceso llega, es eso. Mientras el fin de ese proceso llega, es eso, es un proceso. Ya en tiempos de Jesús existía. En palabras de la hermana White,
Noten, por ejemplo, en la Carta 46 de 1887, citada en Eventos de los Últimos Días, la página 178, la edición digital dice así: habrá un zarandeo. A su tiempo, la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. ¿De qué está hablando ella aquí? De un zarandeo que está por venir. ¿Y cómo? Entonces se está contradiciendo, ¿no? En este caso está hablando de la parte final de ese zarandeo. El texto que mencionábamos de Jesús con Pedro está hablando del inicio de ese zarandeo. Hay un inicio, hay un clímax del zarandeo. Vean, por ejemplo, esta otra. Esta otra está en la Review and Herald de marzo 19, 1895, citado en Eventos de los Últimos Días, página 177, la edición digital. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. ¿Cómo llama el zarandeo? Un proceso. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Entonces, es un proceso, por lo tanto tiene un inicio y tiene un final. Vean esta otra. Joya de los Testimonios, tomo 2, 547 y 548. Escrito en 1900, citado en Eventos de los Últimos Días, la página 177, la edición digital. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Estamos en el tiempo del zarandeo. Entonces noten, habrá un zarandeo. Estamos en el zarandeo. Algunos leen estas cosas y dicen que esa señora se contradecía por todos lados. No hay ninguna contradicción. ¿Cómo no iban a decir ella que estamos en el zarandeo si ya en tiempo de Jesús había empezado? Solo que no ha terminado. Y se acerca a su clímax y cada vez con más prontitud, con más rapidez, con más fuerza. Pero empezó, continúa, está en pleno cumplimiento y está por terminar. Es un proceso. A través del zarandeo es que Dios va separando trigo de cizaña. Solo que llegará un momento en la parte final de ese zarandeo donde la distinción será clara, aún para las personas. Ahora es clara solo para los ángeles. Ellos pueden ver con claridad quién es trigo, quién es cizaña en nuestro tiempo. En los tiempos de Jesús, o no podían verlo claro. Sí, o no sabían los ángeles si Judas era trigo o cizaña. Sí lo sabían. Pero los apóstoles no. Igual nosotros. Actualmente no sabemos quién es trigo y quién es cizaña. Excepto aquel hermano que decía, sí, pastor, yo sé que habemos trigo y hay cizaña. Él estaba claro. Él era trigo. No hay forma de saber. Nosotros, ahora, ni hace falta. ¿Para qué necesitamos saber quién es trigo y quién es cizaña? ¿Y en qué me ayuda a mí eso? Debo saber cómo se es trigo y cómo se es cizaña, para si soy enfermo de cizaña, se me limpie de eso, para no llegar a ser uno con la cizaña. Pero más que eso, no tiene que haber otro interés en mi vida de saber quién es trigo y quién es cizaña, porque Dios no nos ha dado a conocer eso. Pero llegará el momento en que la distinción sea tan clara, en que entre los mismos miembros de la iglesia del Señor se sabrá con claridad quién es trigo y quién es cizaña a partir de la ley dominical.
y por supuesto que en el lapso de allí en adelante. Es interesante una declaración de ella que nos ayuda a entender este tema del zarandeo en su conexión con lo que es ser cizaña. ¿Recuerdan qué era ser cizaña? ¿Qué era ser cizaña? Yo le estoy haciendo la pregunta mal yo. ¿Qué es el dormir? Es que está muy ligado, pero ¿qué es el dormir? La tibieza espiritual. El ser tibio, ¿ya? Es el estar cegado por la cizaña. Miren esta aclaración de ella en ese sentido. Joya de los Testimonios, tomo 1, 61, escrito en 1857. Citado en Eventos de los Últimos Días, la página 180, en la edición digital. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Lo que quiero que capten es la relación entre zarandeo, tibieza, es decir, ¿quiénes son los zarandeados? Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Qué es entonces el zarandeo? Es la reacción, o más bien el proceso que se dará en las personas por su reacción al mensaje del testigo fiel a la Odisea. Repito, ¿qué es el zarandeo? Es el proceso que tiene lugar en las personas por su respuesta al mensaje del testigo fiel a la Odisea. Dice ella que algunos por este mensaje como respuesta a él abrirán su corazón y la obra de Dios se realizará. ¿Qué será lo que pasa en esos? Son limpiados de cizaña, o son limpiados de su condición de tibios. Pero algunos, dice, no soportarán ese mensaje, se levantarán contra él. Entonces en ellos el zarandeo será para mal, serán separados. Entonces, ¿quién separa trigo de cizaña? Dios. ¿A través de qué? Del zarandeo. ¿Cuándo se da el zarandeo? Estamos contestando aquí 3 preguntas. ¿Cuándo será el zarandeo? Tiene años y siglos, pero cada vez va haciéndose más fuerte su efecto conforme se va acercando a su fin el proceso. Empezó, estamos en él, por eso vamos a encontrar citas que no deben confundirles con citas de ella. Usted leerá, como lo hemos hecho aquí, donde dice que estamos en el zarandeo. En otras que hace tiempo empezó el zarandeo. En algunas ella hace alusión que en 1844 fue muy fuerte, y de allí para adelante. Ha habido periodos en la historia en la que la zaranda se ha movido muy fuerte. Pero el movimiento más fuerte será a partir de la ley dominical. Y allí terminará. ¿Por qué? Porque habrá cumplido su función el zarandeo. Se separó lo que sirve de lo que no sirve. Ya no hay más necesidad de zarandeo. Y
entonces termina con el sellamiento. Es que hay muchos conceptos que necesitamos irlos acomodando en su lugar. Termina el zarandeo, se da el sellamiento. ¿Estamos claros? ¿Sí? Preguntas, inquietudes en esa dirección. ¿No hay preguntas? Hay algo que quisiera que quede en sus mentes y es, la parábola dice que ¿quiénes son los encargados de hacer la separación? Los ángeles. Pero es bueno que no seamos tan prontos para darle una aplicación rápida a eso. Los ángeles, por su ministerio en la mente de los creyentes, como instrumento del Espíritu Santo, son los que realizan la obra de la conversión, del nuevo nacimiento, todo en representación del Espíritu Santo, porque ellos lo representan, los ángeles. Ellos hacen eso, y al hacer eso, ¿qué están haciendo a la vez? Separando trigo de cizaña, hasta que lo hagan finalmente en la ley dominical. Pero hermanos, es importante que entendamos que no solo los ángeles con alas, los que hacen ese trabajo en nosotros, son los que producen esa separación. No está hablando solo de esos ángeles. Esos ángeles sí, al realizar ese trabajo lo hacen. Y son los que recogen finalmente en forma literal al trigo para llevarlo con el Señor. Pero complementado con eso, junto con la obra de los ángeles literales, hay otros ángeles separando trigo de cizaña. Miren ustedes, Primeros Escritos, página 118, de 1854. Que allí se dijo, citado en Eventos de los Últimos Días, la página 15, edición digital. Dice, vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. ¿La de quién? La del tercer ángel. En algún momento creo haber leído con ustedes esta. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Lo ven? Este no es un ángel con alas. Es el tercer ángel. Dice, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Entonces, no solo los ángeles con alas son los que separan trigo de cizaña. Hay otros ángeles que separan trigo de cizaña. Es mensaje del primero, segundo, y tercero. Aquí dice en forma especial o específica que el de ellos, el que separa trigo de cizaña es el tercero. ¿Qué es el tercer ángel? Es un ángel con alas. ¿A quién representa? Ok. El mensaje dado a la iglesia adventista del séptimo día para el mundo es el mensaje que separa trigo de cizaña. Las personas en las que ese mensaje penetra por la obra de los ángeles, ¿sí?, son las personas que van siendo separadas para que los ángeles literales luego los recojan para ser llevados con el Señor. Así que hay una complementación aquí de ángeles literales con ángeles simbólicos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay algunos que se han centrado en la idea de que los ángeles que separan trigo y cizaña son solo los ángeles literales.
pero esto es para decir que la separación del trigo y la cizaña es solo cuando Cristo venga. Que antes de eso no hay separación. No, el mensaje del tercer ángel no fue para ser dado cuando Cristo venga, es absurdo, tal cosa. Y dice que el mensaje del tercer ángel es el que separa trigo de cizaña. Así que desde que existe ese mensaje, ha habido una separación fuerte, porque siempre ha existido ese proceso, pero ha habido una separación fuerte de trigo y cizaña, que solo los ángeles literales la perciben, hasta que sea percibido por todos en el momento poco antes de que termine el tiempo de gracia. He compartido muchos conceptos a la vez que no es fácil asimilar así todos juntos, pero yo espero que al repasar ustedes las notas, si no pueden también ver los videos, detenerlo, devolverse, ver la cita y complementarla con otras lecturas que ustedes puedan hacer de la Biblia, de los escritos de la hermana White, hasta que este tema pueda quedar completamente claro en nuestras mentes y nos lleve a la feliz conclusión de que podemos, aunque hayamos sido manchados, ensuciados por cizaña, ser limpiados por la sangre de nuestro maravilloso Salvador, ser purificados por su sangre, ser transformados por su espíritu, para que cuando la cizaña sea definitivamente distinguida del trigo, podamos estar entre el trigo, podamos ser de ese trigo que alabará su gloria por la obra realizada en nosotros. Que esto pueda ser una realidad en todos. ¿Hay alguna pregunta final? Porque si no, aquí cerramos con la serie por ahora. ¿No la hay? ¿Qué tal si entonces hay una aquí? Tenemos parte importante como seres humanos extraídos de un lugar inapropiado para un mundo mejor. Somos importantes para ayudar a Dios en el mensaje. Somos la mano derecha de Dios. Porque es curioso, Él pudo haber dado su mensaje de salvación al mundo a través de los ángeles literales, pero no lo decidió así. Te escogió a ti y a mí, hombres con pasiones carnales semejantes a las de Elías, al que usó para su gloria. Y a nosotros también desea hacerlo. Con nosotros también desea hacerlo. Pero, hermanos, ni siquiera tenemos idea de las maravillas que podemos ver hechas por el poder de Dios a través de nosotros, si le permitimos que nos convierta en trigo legítimo. Son maravillas de las que no tenemos idea. Pero la cizaña tiene que ser quitada. Todo pecado, toda tendencia al mal debe ser vencida y erradicada de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Viviendo la vida de Jesús en nosotros. Entonces seremos el cuarto ángel, que con la gloria de Dios iluminará al mundo. Y Cristo vendrá para reclamar a su pueblo como suyo. ¿Te gustaría ser reclamado por Dios? Hay una enorme diferencia entre ser reclamado por parte de Dios y ser reclamado por Dios. ¿Entienden la diferencia? ¿No? Depende de cómo usted lo vea. Entre que Dios me reclame lo que esperó de mí y no permití,
o que Él me reclame como suyo. Y quiere reclamarnos como suyos. Y eso puede ser una realidad. Hagamos de la enseñanza de esta maravillosa parábola una realidad práctica en nosotros en cuanto a la obra del Espíritu Santo, sanándonos de todo tipo de cizaña, y veremos la gloria de Dios manifestarse. Que Dios pueda bendecirles abundantemente.